¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente para Morada de Dios. Hoy estamos hablando sobre las señales de los tiempos, parte 2. En el tema anterior estuvimos hablando de que Jesús criticó mucho a los fariseos y saduceos que le pedían señal del cielo. Cristo se quejaba de lo hipócritas que eran por no saber interpretar las señales de los tiempos. Dice, qué bien interpretan las señales del cielo, el aspecto del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Esto está en Mateo 16, 1 al 3. Intentamos responder en qué tiempo estamos y decíamos que estamos en la cercanía del fin de una era. ¿Cómo lo sabemos? Por las mismas palabras de Jesús, esta vez en Lucas 17, versos 26 al 30, donde los fariseos le preguntan ¿cuándo vas a instaurar el reino de Dios? Y él les dice que el reino se ha instaurado en un tiempo como los días de Noé y como los días de Lot. La ocasión pasada hablamos de los días de Noé, pero hoy vamos a hablar de los días de Lot, pero hoy vamos a hablar de los días de Noé. Vamos a leer Génesis 6 del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, ¿cuáles son las características del tiempo de Noé? Número 1, la multiplicación del ser humano. En estos tiempos que estamos viviendo, también contamos con esa misma característica. La ONU está estimando la población mundial en 7.700 millones de personas. Nunca antes había habido tanta humanidad sobre la Tierra. Algunos expertos opinan que la Tierra no es capaz de proporcionar suficientes recursos para todos nosotros. Entonces, este punto se ha igualado a los tiempos de Noé. Punto número 2, los hijos de Dios. Las palabras traducidas como hijos de Dios son las palabras hebreas Ben y Elohim. Ben significa hijo y Elohim es el plural de Dios, pero que normalmente se pronuncia o se traduce directamente solo como Dios. Entonces, estos hijos de Dios, hay una gran variedad de interpretaciones al respecto de quiénes son. Unos dicen son los descendientes de Sem y los hijos de los hombres los descendientes de Caín, pero no tenemos que averiguar qué significa Ben Elohim, cuál es la verdadera forma de traducirlos. Se vuelven a mencionar en Job 1.6, en Job 2.1 y en Job 38.7, y todas. Por ejemplo, les voy a decir, Job 1.6 dice, y vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y con ellos venía Satán. Entonces, ¿quiénes se presentan delante de Dios y junto con ellos va Satán? Pues no son seres humanos. También es lo mismo en Job 2.1, y en 38.7 dice que los hijos de Dios alababan cuando se creaban las estrellas, etc. Entonces, estos hijos de Dios no son seres humanos. ¿Pero quiénes son? Eso es lo que intentaremos responder, pero la Biblia misma nos da la respuesta. Esta está en 2 de Pedro 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, 2 de Pedro 2:4 les llama ángeles, unos ángeles que pecaron y que el Señor los arrojó. La traducción Reina Valera dice al infierno, pero cuando tú buscas la palabra traducida como infierno es la palabra tártaro. Esta, según el diccionario Vine, dice que no se trata del Seol, no se trata del Hades, tampoco del infierno. Es decir, es otro lugar, un lugar diferente para un grupo de ángeles. Así que entendemos que estos ángeles no son los que pecaron con Satanás, porque esos no están en prisiones de oscuridad, no están encadenados. Satanás está perfectamente libre y sus ángeles están perfectamente libres. Estos ángeles hicieron otra clase de pecado. Y fíjate cómo junta Pedro a estos ángeles con Noé. Y cómo dice, Dios no perdonó a ninguno de ellos, al mundo antiguo y a esos ángeles. Entonces, estos hijos de Dios parecen ser ángeles. Ahora, Judas 1:6 también habla de los mismos. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que nuevamente tenemos a unos ángeles que pecaron de una manera tan especial que Dios los aprisionó en prisiones con oscuridad eterna hasta el día en que sean juzgados en el juicio eterno, en el gran juicio, dice la palabra. Entonces, estos hijos de Dios entendemos que son ángeles, ángeles. Y dice que al unirse a las mujeres produjeron unos seres híbridos que no son ni totalmente humanos ni totalmente ángeles y que produjeron gigantes sobre la tierra. La gran incógnita es, ¿y esto volverá a ocurrir en nuestros tiempos? Bien, número 4, la corrupción de toda carne. Esto es lo que dice al final del texto que leímos, la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra que vemos repetirse 3 veces y se traduce como corrompida, corrompió, es la palabra hebrea shahat, significa pudrirse, arruinarse, destruirse. O sea que lo que dice es que la tierra se arruinó. Se arruinó, ¿por qué razón? Porque la carne se corrompió su camino. La carne se arruinó, la carne se pudrió, la carne se destruyó. Eso es lo que indica este pasaje. Ahora, dice que la carne corrompió su camino, destruyó su camino, pudrió su camino. La palabra camino es la palabra hebrea derek. Significa la forma de ser, la conducta, la condición o el destino. Así que lo que la carne corrompió fue su propósito, su conducta, su condición. Es decir, que en ese tiempo comenzó a mezclarse la genética humana con otras genéticas. Muy probablemente el producto de estos mismos ángeles comenzó una corrupción. Seguramente mezclaron animales de diferentes especies, mezclaron plantas y se mezclaron a los seres humanos con otras especies. Y todo esto es contrario a la ley de Dios. Ahora tenemos a nuestra disposición también la mezcla de especies mediante el poder que nos da la genética en nuestros días. Quiero hablarles se les acaba de dar a 2 mujeres, una estadounidense y una francesa, si no mal recuerdo, el premio Nobel de Química por una técnica que se llama en inglés CRISPR-Cas9. Esta técnica lo que permite
en términos simples, es desactivar trozos de ADN, reemplazar esos trozos por algo, por ADN diferente, o incluso editar el ADN para modificar sus propiedades, de tal manera que al momento actual ya se está usando esas técnicas para mejorar plantas, para impedir que usen tanta agua, para que salgan más frutos de los que normalmente obtienes, para resistir las plagas, etc. También algunos animales ya se empezaron a modificar con esta técnica, animales como el cerdo se han empezado a modificar para permitir que sus órganos puedan ser implantados en seres humanos y no haya ataque a esos órganos por parte de nuestro sistema inmunológico. Así que el uso masivo hacia seres humanos es un asunto que todavía está pendiente. Se ha comenzado a usar ya para detener alergias, para muchas otras enfermedades, pero seguramente nada impide que se comience a usar para producir superhumanos o modificar genéticamente humanos. El problema de estas modificaciones genéticas es que será posible transmitirlas a nuestra descendencia después de uno ser modificado. Así que probablemente estamos acercándonos a un tiempo como el de Noé, muy probablemente. El resultado de la corrupción de toda carne, de todo ser viviente, en el tiempo de Noé fue violencia, es decir, había toda clase de asesinatos, de humanos a humanos, de animales a humanos, de humanos a animales, de animales contra los mismos animales. Violencia sin sentido, solo por el gusto de ser extremadamente violentos, por el placer de matar. Ocurrieron toda clase de violencias, pero también debió haber robos, se asaltaban unos a otros, un poblado asaltaba al otro y les imponían tributos, así que de tal manera que cada cierto periodo de tiempo iban a regresar para solicitarte tal cantidad de recursos o de metales preciosos. Así que se impuso en aquel tiempo la ley del más fuerte. La conclusión a la que podemos llegar es que nos estamos acercando cada vez más a los tiempos de Noé. Nuestros tiempos se comienzan a parecer extraordinariamente a los tiempos que le tocó vivir a Noé. Contamos con la mayor población de toda la historia de la Tierra. Quizá podrían aparecer unos llamados hijos de Dios y producir nuevamente híbridos con las mujeres. La ciencia moderna nos está dando la capacidad para corromper toda carne, incluidas las plantas. Así que esto producirá la mayor violencia, la más grande violencia que hayamos visto sobre la tierra. Debemos tener cuidado para no caer en todo esto. Oremos. Padre, yo pido que tu gracia inunde la tierra, Señor. Que detengas la manifestación de esos tiempos, Señor. Detén a todo espíritu que quiera pasarse como hijo de Dios, Señor. Detén, Señor, todos los experimentos que quieran producir corrupción en la carne, Señor, en el ser humano, en los animales, en la planta. Impide las mezclas, Señor, entre especies en nuestros tiempos, Padre, y guíanos a la pureza, a la santidad, a la justicia que emana de tu ley y de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I think it's time to